Buenas noches con todos, mi nombre es Enrique Aguado, soy estudiante de la Facultad de Medicina de San Martín de Porres, actualmente curso el tercer año y en este video voy a hablar un poco de lo que es fisiología respiratoria. Voy a hablar de unos conceptos muy interesantes que es más que todo la hiperventilación, la hipoventilación, voy a hablar un poco también de la ecuación de Anderson-Hasselbalch, voy a explicarles también un poco de la curva de disociación. Vamos a tratar de integrar a todos estos conceptos que muchas veces son difíciles de estudiar. Entonces ahora vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para poder ayudarlos. En primera instancia, quisiera preguntarles qué comprenden por una hiperventilación. Una hiperventilación es un patrón respiratorio en el que una persona va a estar respirando de una forma más rápida de lo normal, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, sucede esto? En un ejercicio intenso, en unos ataques de ansiedad o de pánico, ante estrés emocional, quizá problemas pulmonares como asma o una enfermedad obstructiva crónica. Bien, ¿y cuáles van a ser las consecuencias como tal de una hiperventilación? Es que vamos a tener unos niveles de CO2 reducidos, pero tenemos que tener esto bien claro a nivel sanguíneo. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación quiero ponerles un ejemplo. Imaginemos que tenemos un compañero que está sufriendo un ataque de ansiedad, ¿no? Muchas veces nosotros podríamos creer, ¿no? Que, no, pero él está captando más oxígeno, está respirando más y los niveles de CO2 están aumentando. Sin embargo, no es así. Básicamente, ¿se capta más oxígeno? Sí, se está captando. Nadie te está negando eso, se está captando. Sin embargo, los niveles de CO2 están botándose. O sea, está saliendo de una u otra forma. Y de esta forma es que está reduciéndose su concentración como tal, ¿no? Entonces, comprendido esto, esperemos que sí, vamos a dirigirnos a esta ecuación, que es la ecuación de Anderson-Hasselbalch. Vamos a poner sus iniciales, que en resumen nos dice que el potencial de hidrógeno o el pH, que bueno, tiene un parámetro de 7.4 más menos 0.05, se interpreta como la constante de equilibrio, que por fines didácticos vamos a decir de frente que es 6.1, por el logaritmo inverso o logaritmo negativo de la concentración de bicarbonato sobre la presión parcial de CO2 por su constante de disolución. Y una pregunta, ¿qué ley se relaciona con esto? La ley de Henry. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ley de Henry? Que en una temperatura constante, la concentración de un gas es igual a su presión parcial por su constante de disolución, ¿no? Y acá estamos viendo en el caso del CO2. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante este CO2 y por qué lo estoy resaltando? Porque en caso el CO2 esté disminuyendo, como en el caso de una hiperventilación, al ser inversamente proporcional con el pH, va a estar surgiendo ello, ¿no? O sea, disminuye el CO2, aumenta el pH y sucede una alcalosis respiratoria. ¿Y de qué forma nos está sirviendo ello? De que, perdón, estamos disminuyendo el CO2, aumentando el pH, por lo que va a estar surgiendo una alcalosis respiratoria, debido a que, como indicamos, los valores de pH están oscilando entre 7.40 más menos 0.05, es decir, aumenta, sobrepasa el 7.45 y se produce ello, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de esta hiperventilación? Básicamente estamos disminuyendo los niveles de CO2 a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se está formando el ácido carbónico, pero en menor cantidad, ¿no? ¿Y qué nos va a implicar ello? Que se va a producir hidrogeniones en menor cantidad, bicarbonato en menor cantidad, ¿no? Vamos a centrarnos principalmente en los hidrogeniones. Aquí ya estamos explicando por qué se está reduciendo. ¿Cuál va a ser la manera compensatoria por parte de los aminoácidos? Un aminoácido tiene una estructura central que es un carbono, tiene un grupo carboxilo o ácido carboxílico y un grupo amino, ¿no? Ante una disminución, una descompensación de lo que es los grupos hidrogeniones, vamos a tratar de ceder mediante los grupos amino del aminoácido. Vamos a estar cediendo grupos hidrogeniones, ¿no? Perdón, hidrogeniones netamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que su estructura
le permite dar. En cambio, el grupo carboxilo no tiene muchos, ¿no? Entonces, de esta forma, estamos compensando el CO2 como tal, ¿no? Ahora, imaginemos que, vamos a volver al ejemplo, ¿no? Uno de nuestros amigos está sufriendo un ataque de pánico o ansiedad, está con una hiperventilación, ¿no? Está respirando de una forma muy rápida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, es una opción, ¿no? Porque tampoco es que todos andemos con este objeto. ¿Qué objeto es? Una bolsa de cualquier material noble, ¿no? En este caso creo que estamos usando una bolsa de papel, pero bueno. ¿Por qué estamos usando una bolsa de papel? Porque a la hora de hacer ello, como podemos ver, el chico o el niño está centrando la concentración de CO2 en un bucle. Es decir, el CO2, imaginemos que está acá, al momento que lo expulsa, está volviendo al organismo. ¿Y qué está haciendo ello? Una compensación, ¿no? Está compensando de lo que había poco CO2, está aumentando. De esta forma estamos compensando. ¿Bien? De esta forma ya hablamos de la hiperventilación. Pero ¿qué va a suceder si ahora este CO2 aumenta mucho? Imaginemos que el chico lo sigue haciendo, ¿no? Se llena de CO2. Sucede un efecto adverso que es la hipoventilación. Y para esto de nuevo les hago una pregunta. ¿Qué entienden por hipoventilación? Es básicamente lo contrario, ¿no? Decir que una respiración es más lenta o superficial de lo que el cuerpo está necesitando como tal, ¿no? El dióxido de carbono se está acumulando en el cuerpo porque no se está eliminando. O sea, está volviendo. Pero ¿qué es lo que va a disminuir? En este caso, está disminuyendo los niveles de oxígeno. Entonces, basándonos en una hipoventilación, volviendo a la ecuación de Anderson-Hasselbalch, como podemos ver, aumenta el CO2, disminuye el pH porque son inversamente proporcionales. ¿Y qué nos va a dar? Una acidosis respiratoria. Podemos ver acá una acidosis respiratoria. No debemos confundirlos. Entonces, ¿y qué nos implica la acidosis respiratoria? Un aumento de hidrogeniones. ¿Por qué se da esto, no? Como decía, el CO2 va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a subdividir en hidrogeniones y bicarbonato, ¿no? Pero en este caso va a haber más. Vamos a ponerle que esto. Esto es simplemente para indicar que se está produciendo más que en una hiperventilación, ¿no? Entonces, una vez hablado de ello, estamos viendo que se está descompensando y todo ello. Perdón, no se está descompensando, está aumentando los niveles de hidrogeniones. ¿Y cuál vendría a ser su compensación por parte del aminoácido? Ya no vamos a utilizar el grupo amino, entonces vamos a utilizar el grupo carboxilo. ¿Pero qué va a hacer el carboxilo? El carboxilo no le va a ceder. Número 1, porque tiene poco. Y número 2, porque no lo estaría compensando, sino al contrario, le va a quitar. Perdón, acá esta flecha está mal. Uy, disculpa. Le va a quitar, ¿no? Y todo esto se va a ir al grupo carboxilo. Y de esta forma va a haber una compensación de parte de los aminoácidos, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la solución en este caso? Quitarle la bolsa, ¿no? Para que pueda respirar de una forma tranquila, para que pueda producirse una correcta hematosis. ¿Y cómo se llama entonces este proceso en el que hay una mayor carga de CO2, una disminución del pH y en pocas palabras se produce por una hipoventilación? Todo esto se llama el efecto Bohr, ¿no? Vamos a estar hablando de la compensación, donde el efecto Bohr se va a ver mejor acá, en esto que se llama curva. Vamos a acercarnos. Curva de disociación. ¿Y qué nos va a decir la curva de disociación? Una curva de disociación nos está hablando de voy a escribirlo acá, de la afinidad que va a presentar la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cómo se llama esta unión? Oxihemoglobina. ¿Qué va a suceder? Esta curva de disociación va a ser como con causa y efecto, ¿no? El efecto va a ser esto, por una determinada causa, ¿no? Entonces,
vamos a basarnos en la hipoventilación ahorita. ¿Qué sucede si hay bastante CO2? O sea, el CO2 aumenta, ¿no? Acá estamos viendo. Estamos marcando, ¿no? El CO2, porque hay otros factores como la temperatura, el difosfoglicerato, entre otras más. Pero ¿qué pasa si está aumentando el CO2? La afinidad de la hemoglobina por el CO2, perdón, por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser menor. ¿Por qué? Porque se va a estar centrando principalmente acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir este efecto? Que el oxígeno esté libre. Entonces, como una respuesta, se va a estar secretando más, ¿no? Secreto. Porque como podemos ver acá, presión parcial del oxígeno, lo que vamos a estar liberando. Entonces, una curva hacia la derecha, esta es una curva sigmoidea, pero vamos a decirle, ¿no? Una orientación hacia la derecha, vamos a interpretarlo como si estuviésemos hablando de una forma política sin malintencionar, simplemente es un ejemplo. Una curva hacia la derecha va a implicar que obviamente los que son de la derecha tienen mayores adquisiciones y los que son de la izquierda van a tener menores adquisiciones. De esta forma lo podemos recordar de una forma, va a ser una forma rápida de recordarlo, ¿no? Sin embargo, todo va a aumentar excepto el pH, ¿no? Que va a ser inversamente proporcional. Y comprendiendo ello, estamos hablando ya de lo que viene a ser el efecto Bohr, ¿no? Entonces, ante una subida de CO2, se va a buscar liberar mayor oxígeno, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en este caso? En caso de una hiperventilación. Porque esto acá era una hipo, ¿no? Una hipoventilación. En el caso de una hiperventilación, hablábamos que hay una menor concentración de CO2, lo que nos implica que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser mucho mayor. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que al tener una mayor afinidad, obviamente no lo va a dejar salir, ¿no? No sale. Lo va a castigar, ¿no? Y por eso es que la curvatura se está dirigiendo hacia la izquierda. Acá lo podemos ver. Y nuevamente marcamos esto porque nos estamos centrando en el CO2. ¿Bien? Y bueno, básicamente estas van a ser las compensaciones que van a surgir, ¿no? Ante una hiperventilación y una hipoventilación. Básicamente un desplazamiento hacia la derecha nos va a indicar que va a haber una mayor entrega de oxígeno. Y obviamente va a ser hacia los tejidos. En cambio, un desplazamiento hacia la izquierda básicamente va a estar relacionado con el pulmón, ¿no? Por unas experiencias un poco más avanzadas ya. Pero bueno, esto ha sido todo. En resumen, hablar que una hiperventilación implica una caída de CO2, una hipoventilación, un aumento de este. Hemos colocado acá algunos ejemplos para hacerlo más didáctico. Y nada, esto ya ha sido todo. Espero haberlos ayudado, haberlos hecho entender un poco mejor de lo que es esta parte de fisiología respiratoria, que personalmente me costó un poco entender, pero espero haberlos realmente ayudado y que se les haga más fácil.